Si no le ponemos los aros a Milei, mira que no tiene Está micrófono ahí en toda. la... ¿Cómo anda Milei? ¿Bien? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está la humedad, Milei? No, no jodas, en serio. Ponete gomina, te agarrás como Pero esa es su gelatina. luz. Pero vos sabés que la última vez que encontré un peine lo llevé a un museo, me sacaron a patadas. Sí, se nota igual. No, no, sí, obvio, claro. Sí. ¿Cómo andas bien? Todo bien, Tranquilo, fantástico. tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo andan los panaderos? Buenas noches, gracias por estar, Buenas chicos, con noches. nosotros. Vamos. Vamos a arrancar con el panazo, Panazo. A ver. Milei, buenas noches, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá, Diego, se mencionó muy correctamente el origen del problema. A ver, vos en Argentina tuviste durante 12 años muy distorsionada la estructura de precios, en especial en lo que tiene que ver en tarifas. Hoy eso te hizo invertir con mayor intensidad en ese factor porque era muy barato. Hoy te cambian los precios, entonces tus costos explotan. Ese es por un lado. Por otro lado, también es correcto lo que pasó con el trigo, sí, que la sequía te tira el precio para arriba de la harina. Pero también hay que tener en cuenta esto. Cuando vos tenés ese aumento de costos y lo querés trasladar hacia adelante, el tema es si vos tenés o no tenés demanda. Y ahí es donde también aparece el otro problema. ¿Por qué? Y es donde la presión impositiva nos mata. A ver, un trabajador que por cada 100 pesos que se lleva al bolsillo, el empleador pagó 165. Y cuando va a comprar algo con los 100 que tiene en el bolsillo, 50 son impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de lo que generás se lo lleva el fisco. Eso obviamente te debilita a la demanda y te debilita a las empresas. Y si todo esto vos le sumás el cóctel de endeudamiento que te ingresan, digamos, dólares del financiamiento y te meten presión en el tipo de cambio que te lo dejan desalineado respecto al resto de los países, evidentemente A ver, sí. tu rentabilidad se destruye. Sí. Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Ponemos unas imágenes de hoy porque hubo colas desde 3, 4 de la mañana, ¿no? Muy temprano para ir a buscar medio kilo de pan, era aproximadamente por bolsa, sí. No, y yo le sumaría algo que me parece las descripciones fueron más que claras, que es el costo que tiene en general el panadero pequeño que alquila el local. Por eso cada vez vemos más locales que cierran. Todo ese componente, yo no soy economista, pero bueno, puedo decirlo hasta desde como ama de casa, hace que sea muy difícil sostener los precios. Yo habitualmente compro en una panadería que tiene pan de cereales, ¿no? Siempre tenía una oferta, por ejemplo, digo una cosa muy pragmática, de 2 panes, que te los cortan en una especie de máquina que tienen para hacer rebanadas, 140 pesos. El sábado fui y le dije, ¿no está más la oferta? No. Cada pan estaba a 100 pesos. Es una locura. Entonces, esto es lo que vivimos en el día a día. Ahora, Eso se llama inflación igual. eso se llama inflación que y falta de Sí. imaginación. A ver si también. Bojano, por favor, explíqueme, sí. Yo le quiero hacer una pregunta a los panaderos que probablemente ellos me sepan responder. ¿Cuánto sale un kilo de pan en la salada? A ver a El Jeremías, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En la salada te animás a decir cuánto puede estar saliendo el kilo de pan? ¿A qué se refieren con la salada? En la feria la salada o Sí, podría estar unos 35 pesos tranquilamente. Bueno, La 35. realidad es que en una panadería te encontrás con precios de 45 a 55 pesos. La pregunta viene por lo siguiente. Toda la diferencia entre lo que podemos ver en un lugar que probablemente casi no tiene reglas, hasta un lugar donde están todas las reglas y todo el peso del Estado, es lo que quiere decir tener el Estado tan presente y tan Impuestos. opresor. Eso es impuestos, regulaciones. Cargas, Las panaderías también tienen un montón de controles bromatológicos y un montón de cosas. Bueno, está bien eso, ¿no? Bueno, Otra vez. pero hay que entender, ¿está bien, está mal, son excesivos o no? Igual es que el tema pero- trasfondo de esto, un minuto, Bojano, que hablo con vos. El trasfondo de todo esto, porque le pasa a ellos y a prácticamente todos los sectores, es el nivel impositivo de la República Argentina, Claro. la carga impositiva sumada a la inflación. Sumado Es un a combo la letal. baja de Santiago, consumo. Santiago, Claro, no sí, es, a no ver es si- solo, Sumado no a es la solo, baja de consumo. pero no ahí es te baja el solo, consumo, por eso, permíteme, sí. Liliana, no es solo la carga impositiva, insisto, es además todo el Pero peso ¿cuánto de un pan? regulatorio. El pan que le quieren cobrar ese 100 pesos, ¿cuánto tiene de impuestos ese pan? 25%. Bueno, 5% Más, del el pan. 25%. ¿Cuántos Sí. permisos necesita alguien que tiene que transportar cerdo desde la capital a la provincia de Buenos Aires? 23 permisos. El tipo que está trabajando con chacinados necesita 23 permisos, o sea que el 65% de su tiempo está tratando de cumplir un montón de reglas en vez de trabajar. Yo estoy seguro que ellos cumplen también un montón de regulaciones, un montón de requerimientos que le impone la ciudad y que le imponen diferentes entes que lo que hacen es dificultar el trabajo. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, si 30 pesos sale en la salada y a ellos les cuesta al final a 55, bueno, esa es toda la gama de lo que A ver, quiere decir a ver, impresión me- impositiva y me- regulatoria. Sí, Gabriel. Sí, Bueno, yo soy el secretario general de los panaderos de Lanús y te digo que el gran problema que tenemos en la industria es que el 40% de lo que se produce es clandestino. A eso sumale que tenés el 50% de los trabajadores no registrados.
Yo, por ejemplo, el método del panazo no lo comparto, pero sí entiendo, por eso estoy acá, de la gran problemática que tiene la industria, ¿sí? Que afecta ¿Por qué a no los compartís trabajadores. lo que pasó hoy, la medida? El ¿Cómo? panazo, ¿por qué no estás de acuerdo? Porque yo creo que sí tenemos que hablar de la problemática que vive la industria, pero ese pan que hoy se regaló ahí, tranquilamente lo podían haber llevado a los comedores o a los barrios careceros que realmente lo necesitan. Acá hay un tema, y yo le decía hoy a ¿Pero vos Rodolfo, querés decir que la gente que está bien lo necesitaba? algunas no. Había ¿Quiénes? muchos ¿Por qué algunas militantes políticos que fueron a buscar el pan. Fue político esto Hubo también. mucho Sí. show. Sí. También hay que decir eso, Esto mucho es así, show. lo A ver, venimos a ver. chequeando. Es todo Pero show. te voy a decir algo. Lo que hay que entender, nosotros somos panaderos. Igual para yo no puedo creer que la mezquindad política se meta en esto, porque es la necesidad de la no, pero- gente de Sí, un reclamo Mira, justo. déjame que te explique, porque así lo vamos entendiendo. Pasó A ver, con el esto verdurazo. arranca de cuando los molinos, ¿sí? Por eso en esta oportunidad necesitamos al gobierno para que hable con las cámaras molineras y les diga que dejen de especular con el precio de la harina con los panaderos. ¿Por qué? Porque hace 20 años, y acá están los empresarios que no van a dejar mentir, que los molinos dejan de llevar pan de harina a la panadería y lo llevan a depósito, que venden materia prima, y entonces eso hace que no solamente le vendan al panadero por día y que le pongan el precio que ellos quieren, sino que también le venden al clandestino. Especulan. A A ver, ver, un me- momento, sí. La harina no tiene una gran incidencia en el precio del pan, tengo No, entendido, que no debe ser más 3,5%. del 20-25%. El costo del pan es lo otro, es el alquiler, es la luz, el gas, las cargas sociales. Digo, la harina no es el peso. Pero ¿esto fue político? ¿También se metió la política acá? Pero Obvio, es pero obvio, seguro. si vos regalás 2 caramelos y va a haber 500.000 personas de cola. Digo, es la mentalidad, digamos, de la presencia. Había gente que lo necesitaba realmente. que Pero una persona que dijo, yo vengo de Villa Diamante, para llevarse 1,5 kilos de pan le cuesta más el pasaje. Digo, es raro eso, es todo parte del show. Pero digo, a mí no me conmueve el tema de la cola porque me parece que es un golpe bajo. Digo, hay gente que probablemente lo necesita, hasta lloraban por un pan. Pero lo que digo, eso no me conmueve. Creo que el problema del pan está en otro lado, en el sistema que tiene. La gran desorganización que tiene la industria del pan. Porque yo les digo a los empresarios que con razón, vuelvo a repetir, hay un 40% de que elaboran clandestinamente. ¿sí? Eso aparte, pero no, digo lo siguiente. El otro día discúlpeme, voy- Chiche, pero afecta esperá, eso. paso por No, una pero- panadería. Pero déjame que te diga esto porque así no entendemos y los panaderos, esto lo tenemos que agarrar de raíz y tenemos que ponernos a trabajar con los municipios, con las cámaras empresarias y con los representantes de los trabajadores. El pan que quieren llevar a 50 pesos en los mostradores, porque los costos son altos, ese mismo pan los panaderos que están presentes y muchos de los que están ahí, llevan el pan a las sucursales a 30 pesos el kilo. Está- a ver, pero pero déjame está- terminar tu para punto así me está podés entender. correcto. ¿Sabes Sí, qué sí, hacen? tu poder- Llevan a las sucursales que ni siquiera están habilitadas para vender A productos ver, panificados. está bien, pero el punto Entonces es ahí, incorrecto. A ver. si lo pueden vender a 30 pesos a las sucursales y les deja ganancia, 50 pesos en el mostrador les deja un montón, ver. que lo vendan a 35 pesos en los No, mostradores, pero fíjate que esto. registren a los trabajadores como corresponde, que hagan la compra como tienen que hacer y vas a ver cómo A ver, les No, sí, pero sí, fíjate, sí, el sí, punto es sí. este, y yo quiero volver sobre el punto que hizo Miguel recién. Argentina tiene 96 impuestos a nivel nacional y tiene 69.000 regulaciones. Cada regulación es un kiosquito, cada regulación es un problema. Es decir, el que está clandestino, o sea, si yo tuviera que hacer tu reclamo, en realidad de quejarme contra el clandestino, ¿iría contra quién? Contra el Estado, que me mata regulaciones y me mata impuestos. Es decir, el reclamo, si no tendría que ser regulen y persigan al que está en clandestino, sino que en realidad el reclamo debería ser bajame las regulaciones, porque en realidad lo que me está matando son los impuestos y son las regulaciones. No puede ser que el Estado se lleve 70% de lo que generamos. Somos esclavos, a ver si queda claro. No podemos tener 69.000 regulaciones. Es decir, lo que Milei, te pero contaba... no es un curso de economía Claro, ellos macro. no saben Yo cuáles lo que son te Está digo, bien, pero, el sí, negocio de la pero los panadería hechos son es la esos. factura. Está ese bien, es el pero lo que negocio. te quiebra es eso. Miguel mencionaba el caso de esta empresa de chacinados que para pasar 7 cuadras de la provincia, de la capital a la provincia, necesita 23 permisos. Curro. Vos en lo que era la Alemania, de la Alemania comunista y la capitalista, cuando querías pasar de la capitalista a la comunista, necesitaba 4 permisos nada más para el mismo producto. Es decir, para entender la locura que es. Buenas noches, Gaveta. Buenas noches, disculpa por llegar tarde, pero no fue culpa mía, sino del tránsito. Yo lo que se me ocurre escuchando todo esto es que nosotros los argentinos nos manejamos en un círculo vicioso permanente. Doy 4 datos. Impuestos excesivos de parte del Estado, por un lado; por el otro lado, Estado deficitario. Por un lado tenemos el pan carísimo y un 40% del pan
que se produce clandestinamente o se vende clandestinamente. Ahora bien, si quisiéramos, cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, cualquiera que fuera, quisiera meterle mano al conjunto de esos problemas, se enfrentaría con que, por ejemplo, si quiere, esas 69.000 regulaciones tienen que ver, como se dijo aquí, con kiosquitos que hacen al Estado hipertrofiado, ¿no? Esos impuestos excesivos que se cobran en un Estado que a pesar de eso es deficitario, son impuestos que el Estado tiene que cobrar para ser un poco menos deficitario, pero al mismo tiempo, si quisiera, por ejemplo, reducir la hipertrofia del Estado, sacando a todos los ñoquis, a todos los amigotes y qué sé yo, los panaderos, los maestros, los metalúrgicos le harían una huelga al Estado para proteger a esos trabajadores, entre comillas. Entonces usted dice que no tenemos solución. No, lo que quiero decir es Somos que una gran contradicción. lo que quiero decir es que nuestros problemas son de una envergadura tal que esto no lo va a resolver un gobierno, salvo que sea un gobierno que llame a un acuerdo. Pero a veces, pequeñas cosas. Yo me acordé de esa vez que vino acá Martín Bustamante, un joven de 32 años que tiene un negocio en Palermo. Él publicó una carta que se viralizó. Dice, un comercio con un solo empleado en Palermo. Aporto al Sindicato de Comercio, a la Federación de Empleados de Comercio, al Instituto de Capacitación para el Comercio, el seguro de retiro obligatorio La Estrella, cumple con la desinfección obligatoria con carísimas empresas habilitadas. Tiene reclamos pendientes de SADAIC porque pasa música en el local, de AADI, de CAPIF por la música que también pone, además de los trapitos de la calle, los grafitis que tienen que hacer limpiar las fachadas, y la gota que colmó el vaso y lo llevó a él a publicar esta carta diciendo que tenía que cerrar su comercio es que recibió una intimación de un abogado de gastronómicos reclamándole el pago de seguro de vida y sepelio al Fondo Convencional Obligatorio, contribución especial y caja solidaria y aportes a la obra social de su gremio. Bueno, y sigue la lista. Esto le pasa a un comerciante, seguramente a muchos de ustedes, que tiene un negocio con un solo empleado en Palermo. Es inviable, realmente. Pero déjame que te agregue algo. En realidad, la producción clandestina de pan es la respuesta racional a todo lo que está diciendo Débora. Es lo que sucede cuando el Estado te atosiga. Porque además, fíjate una consecuencia de lo que son un Estado que tiene empleados de más. El Estado que tiene empleados de más, lo mejor sería decirle quédese en su casa y no haga nada. Como está en el Estado, ¿qué hace? Inventa regulaciones que en definitiva lo único que hacen es complicarle la vida al privado, al que trabaja. Insisto, si ese pobre tipo que leí la nota y yo incluso hablé con él, me contó toda la historia, es exactamente, incluso ponía unos quesitos y como tenía 2 quesitos para que la gente comiera, le pedían examen de bromatología. Era más que para reír, para llorar. A eso sumarle las tasas impositivas, Por los supuesto, ingresos brutos, el IVA, las ganancias. Lo ridículo de querer controlar todo, de querer intervenir en todo, y yo disiento con el señor en que estamos atrapados. Creo que hay una salida, pero la salida obviamente no es sencilla, pero definitivamente Miguel, la salida la salida exige que el Estado permita que el sector privado pueda nuevamente producir y se le baje esa presión, que insisto, esto va mucho más allá de cualquier ideología. Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el Estado era 22% del PBI. Cuando se fue Cristina Kirchner del poder, fue 44%. Así que en 12 años se duplicó el tamaño del Estado como proporción del PBI. Esa es la gran herencia que, pero no solo eso, porque cuando Miguel hace esa cuenta, sí, también habría que poner la parte laboral y eso te lo lleva arriba del 50. Pero lo que quiero decir es que pero eso es para lo que está en blanco. Cuando vos, para lo que está en el total, quiero decir, cuando vas al blanco estás en 70, es la presión fiscal verdadera. Vos sabés que con esa presión fiscal es con la que Suecia quebró a fines de los 80. Es decir, el estado de bienestar sueco, que tanto les gusta acá a los políticos porque ven la presión fiscal y se enamoran, ¿sí? Porque de eso muerden. ¿Sabés cuál es la verdad? Cuando el estado sueco tuvo esa presión fiscal, quebró y tuvo que hacer reforma de mercado y hoy tiene una presión fiscal por debajo del 40%, ¿sí? Y ahí están todos en blanco. Entonces lo que nosotros necesitamos es una drástica reducción del Estado y eso se hace bajando el gasto público. Y no es cierto que cuando vos tocas el gasto público tenga costo social. Lo que tenés que tocar son las partidas donde tienen intereses la corporación política. Y eso, sí, nosotros con Giacomini lo hemos explicado. O sea, hoy podrías hacer un ajuste de 9 puntos del PBI. Pero no se anima, Bueno, ese es otro problema. No, 19 puntos. No. 9. 9 puntos del PBI.
¿Cuáles son esos gastos de los que estás hablando? De la corporación política. A ver, te explico cuáles son. Eliminaríamos de cuajo los subsidios económicos, pero yendo a un esquema de tarifa racional, no como lo que hizo Aranguren. Lo otro que eliminemos de cuajo es la obra pública yendo a un sistema a la chilena. Eliminamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. En 2 días cae el gobierno. No, eso no es cierto. A ver, esos son 6 puntos del PBI. Y ¿sabes qué? Además tenés que poner en caja, ¿sí? El sistema previsional. Esos son 3 puntos más. En Chile un chico tiene que estudiar y si sus padres no tienen plata, pero, no puede estudiar. Pero ¿dónde toqué yo? Modelos, perdona, pero es que yo no toqué ninguna partida social. No tomemos como válidos en su totalidad modelos que a lo mejor tienen falencias como las tenemos nosotros. ¿Sabes qué es lo saludable, Santiago, en este momento? Que estamos debatiendo carga impositiva. Lo está debatiendo la señora que vive, digamos, cerca de mi casa y lo están debatiendo profesionales. Nos estamos dando cuenta cuando vemos una factura de luz, que ahí sí coincido con vos, que la política en distintas provincias y en capital abreva de los costos fijos que pagamos, porque si no nos cortan la luz, para financiar situaciones que son non santas, superponen impuestos más impuestos. Entonces yo creo que nuestro país está camino a la sanidad en ese aspecto. Pero fíjate que todas las partidas que yo mencioné no tiene costo directo sobre los más vulnerables de la sociedad. ¿Perdón? Es decir, justamente el programa que yo te acabo de describir no tiene costo directo. Dijiste, no hablé de Chile, hablé... A ver, yo te escuché mencionar Chile. A ver, lo que dije es, en el caso de la obra pública, eliminarla, ¿sí? E ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, ¿sí? Eso te permitiría ahorrarte casi 3 puntos del PBI también. ¿Por qué tiene que ser o esto o lo otro? Porque ¿sabes cuál es el problema, Carolina? Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando la plata pasa por las manos de los políticos tienen manos porosas. ¿Un sistema totalitario sin política? Pero, entonces vamos que vamos. ¿Sabes lo que pasa? Yo no entiendo Todas las acciones del Estado siempre son malas, ¿sí? Primero porque para financiarlo tenés que cobrar impuestos y eso es un acto violento. O sea, por eso se llaman impuestos. Porque si fueran voluntarios... ¿Cuál es el Estado que vos proponés, entonces? El más chico posible. Solo que haga seguridad y justicia, pero no lo puedes hacer de un día para el otro. Entonces tenés que hacerlo ordenadamente. Mi ley, ministro de Economía, porque no es factible y vamos a estar ilusionándonos con una idea, decir, che, qué genio, qué loco de atar, y no salimos de ahí. Vayamos a lo concreto. Nosotros le pedimos solución. ¿No te parece concreto lo que acabo de decir? Pero vos no sos ministro, entonces vos tenés una idea que no la va a plasmar nadie. ¿Sabés por qué, Javier? Porque esto lo manejan los políticos. Y los políticos, cuando nosotros le pedimos que hagan el ajuste, que ordenen, no que le saquen un plan social a una persona, que ordenen, no te lo van a hacer porque necesitan esa guita infernal que manejan para seguir haciendo lo que hacen. Y para hacernos pobres. Y cada día más pobres. Pero por supuesto, y bueno, me parece que tenemos que reaccionar entonces. Ellos se enriquecen y nosotros cada vez más pobres. Cada vez laburás más para estar igual. ¿Sabés qué dijeron los políticos ahora? Si recortamos el IVA en los impuestos tenemos 20.000 millones menos. Obvio que tienen 20.000 millones menos. El tema se lo devuelven a la gente que lo genera. ¿Qué hacen con esos 20.000 millones? Porque si nosotros ajustamos solamente en nosotros, porque cuando teníamos los subsidios estos ridículos, también teníamos la carga más alta de impuestos a las ganancias, ingresos brutos, nos llevan el 50% del sueldo a todos los que estamos en situación legal. ¿Le vamos a pedir a los políticos que den algún tipo de solución? Porque esto cómo se arregla, o subiendo impuestos que Pablo, no se puede, o subsidiando que no se puede porque no podemos contraer un centavo más de deuda, o pidiéndole a los políticos que hagan una reforma de lo público verdadera. Pero acá rajan a un ñoqui y se para el país. Eso? Yo te voy a explicar cuándo sucede, cuando no tienen más remedio. Obvio. ¿Y sabés lo que está pasando en el mundo? Sí, pero no más remedio, es una crisis. Javier. Y vas a ver la pobreza en 60%, es una locura. Permitime un segundo. Lo que está pasando en el mundo, que hoy no se está discutiendo acá, es lo que está pasando con las tasas de interés, que obviamente está impulsando el dólar en el mundo, que hizo que el Banco Central, aparte de la cuestión de la venta de LEVAX por parte de extranjeros, tuviera que vender 1.400 millones o 1.200 millones para mantener el tipo de cambio, es la variable que mira todo el planeta Tierra, es la tasa de interés de los Estados Unidos, porque cuando sube esa tasa, el dólar rinde más y se produce un imán hacia el dólar. Si se produce un imán hacia el dólar, a la Argentina se va a dificultar endeudarse. Los políticos lo único que son grandes sobrevivientes. Con lo cual, cuando no tengan más remedio que hacer las cosas, las van a hacer. Sobreviven con la nuestra. Exacto, ese es el punto. Cuando uno administra lo que laburan los otros, es muy fácil. Lo que estamos diciendo es que hay tanta presión impositiva ya y tan pocos resultados que uno dice, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? Por eso... Gustavo, por favor, sí. Sí, lo que pasa es que giramos todo el tiempo sobre lo mismo, ¿no? Y en realidad la solución es
crecer y cómo crecemos. Porque la verdad es que estamos viendo cómo tapamos agujeros. Si tapamos el agujero sacando más, siguiendo cazando en la pecera. Digo, es muy fácil tirar la caña y aumentarnos los impuestos a nosotros. ¿Cómo crecemos? Me parece que esa es el verdadero kit de la cuestión. Con menos Estado. Teniendo en Con cuenta, menos Estado. Bueno, esa es la explicación que dan ustedes. Digo, desde otro lado escuchás otras explicaciones. Lo cierto... ¿Pero cómo reducís el Estado, es que- Milei? Te acaba de paraliza explicar. el país. Yo te doy otra No, a alternativa. ver, un Yo minuto. te digo una cosa que Pará va a me lo pasar en el expliques, sí, a ver. 2019. Explícamelo vos, ¿cómo reducís el Estado? A ver. Pues no es fácil. A ver, Sí. no, claro que no es fácil, ¿sí? Y además vos tenés toda una estructura que está desequilibrada, con lo cual, digamos, es una locura cortar los planes sociales, es una locura echar los empleados públicos aun cuando sobren la mitad. ¿Está claro? Vos la única forma que podés hacer es bajar gastos que no tengan implicancia social directa. Y lo vuelvo a repetir. Eliminar de cuajo los subsidios económicos, redefiniendo los contratos con el modelo que describí la semana pasada y que Aranguren usó otro. Eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada para que la plata no pase por las manos de los políticos. Eliminar las transferencias discrecionales a las provincias. Esos son 6 puntos del PBI. Y poner en caja el sistema previsional. Eso te da 9 puntos del PBI. No hagas trampa. Explica qué quiere decir poner en caja el sistema Yo te lo voy a El explicar. sistema previsional, claro que te Yo digo. te lo voy a Vamos, explicar. hablemos Pará. verdadero, Ok, porque ya te lo eso- digo. Déjame que te lo no, explique. pero déjame que yo se perdón, lo digo. Un segundo, a los dos lo puedo atender, ¿eh? Sí, dale. Hablemos... Si querés batalla, Dale, dale, que estamos esperando. Si querés batalla, te vamos a presentar la ley. No tengas ningún problema. Dale, vamos a la comisión, vamos. De a uno, dale, que yo te contesto. Quiero ver qué Cuando vos batalla. decís Muy bien. atacar el problema previsional, explícalo. Yo te lo voy a Bien, explicar. bien, yo te Es explico. subir de la a edad uno, de a jubilatoria. uno. Yo dije que los vos- atiendo los dos de a uno. No, mira, Pero dale. el tema es el siguiente. A Dale. ver, el sistema previsional argentino está quebrado y genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. Sí. Ese déficit se gestó por 2 delirios que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Fue duplicar jubilados sin que tuvieran aportes, ¿sí? Y además creó esa fórmula estúpida de ajuste que hizo que Muy bien, explotara... ¿qué harías? Bien, ¿Qué harías? Lo primero que vos tenés que hacer, evidentemente, para corregir el efecto precio, es claramente modificar la fórmula. ¿Pero qué hizo el gobierno? Hizo esa reforma parcialmente y en lugar de utilizar ese dinero para capitalizar el sistema, que era lo que debía hacer, y volvía a los jubilados, y volvía al sistema, lo usó para financiar el populismo, ¿sí?, de la Evita Amarilla en la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer punto, el socialismo ¿Quién es la cloacal. Evita Amarilla? No, le dio Vidal. Ese es el primer punto. Con lo cual la debería haber. Déjame Es decir, vos responder, fijate. déjame responder No, pero vos alguna. fijate que cuando son muy comprometidos socialmente, pero cuando se trata de la guita, es toda de ellos. Entonces, y obviamente, ¿sabes qué? Inexorablemente, como el sistema está quebrado, se lo tenés que decir a la gente y vas a tener que extender la edad jubilatoria. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Argentina gasta en jubilaciones, en términos de PBI, lo mismo que Alemania. Y la población alemana es 40% Pero ahí más tenés vieja que la política, nuestra. ahí tenés que hacer Por política, eso yo ahí tenés sabía, un estaba parlamento haciendo que no te lo trampa. aprueba. Pero si al Parlamento no le importó pero- tocarle la guita a los Pará. jubilados con tal de llevarle guita al socialismo cloacal de la Eso no provincia de Buenos pasa. Aires. Me Vamos. dejás. Yo te digo que esa va a ser la primera medida que va a ser Cambiemos si gana en el 2019. Exactamente. Anótenlo porque el agujero fiscal sale por el lado previsional. Ese es el agujero negro porque es el 45%. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a extender la edad jubilatoria. Van a aumentar la edad jubilatoria. Efectivamente, porque es cierto, además, tienen a un ver. agujero infernal. además, Liliana, Cualquiera, permitime permitime un minutito. Bueno, no me dejan Es hablar. cierto lo que vos decís. Ahora, van a extender la edad jubilatoria como está pasando en todas partes del mundo, porque es un problema que incluso excede a la Argentina. En nuestro caso es más grave, porque ingresaron un montón de gente que no hizo aportes. Claro. Eso es una realidad. Pero Ahora, aparte los sistemas estos están quebrados de inicio. Sí, sí. A ver, yo, digo, Pero, a ver, pará, si pero está ahora bien, que pará, lo pará. interrumpí. No es Pero, cierto que esté quebrado con el el- sistema jubilatorio. Oh. No es cierto. Dale. Vamos, chicos. No es cierto que esté quebrado el sistema Está jubilatorio. quebrado. Está No, quebrado. no es me río cierto. por Lo el que- debate, no por... No, no La es edad cierto. Lo que jubilatoria. dice Milei no es Sí, cierto. No, bueno, está bien. No está digamos. quebrado el sistema Bueno, jubilatorio. genera Dale déficit la fiscal plata del que el aire. sistema jubilatorio genera, Genera- y los genera beneficios. déficit. Chiche, No, está Chiche, todo no es bien. así. Atendelo a A ver, Chiche. Son ¿sabés muy pocos. dónde, Te digo ¿sabés más. dónde está el origen? Pará, te digo más. El sistema jubilatorio estadounidense está quebrado. El sistema Sí, el que jubilatorio está estadounidense japonés no era está argentino. quebrado. No el era sistema argentino. jubilatorio argentino está recontra quebrado. Claro, lo es un quebraron problema, Dale la plata es que el un sistema problema genera. mundial. Pero no es cierto. No, Ah, pero bueno, bueno, a tenés ver, que hacer la suma es y la cierto, resta. A ver, Santiago, Santiago, déjame dar una explicación de por qué los sistemas previsionales están quebrados. Originalmente los sistemas de reparto
fueron diseñados por un señor que se llamaba Otto von Bismarck, ¿sí? Lo pronuncié mal, Bismarck. El punto es el siguiente. Les prometía jubilaciones a los 65 años y la expectativa de vida de la gente era 40 cuando lo hizo. Claro. Entonces, esos fondos, sí, que tenían que ser capitalizados, ¿sabes qué hicieron los políticos? Se lo afanaron. Esa es la realidad. Entonces, cuando afortunadamente la tecnología permitió extender la vida del ser humano y vivimos más y mejor, ¿sabes qué empezó a pasar? No estaba la plata para pagarles. Entonces los sistemas quebraron. Vos necesitas aproximadamente entre 3 y 4 aportantes por cada pasivo. Y en Argentina ese número, por ejemplo, es 1, y pico. Ese es el disparate que hizo Cristina. Tienen razón, pero en el medio hay gente, en el medio hay abuelos. Entonces, una cosa es la viabilidad. Es cierto que el sistema está quebrado, es cierto que hay menos cantidad de aportantes de que la debería haber, es cierto que la moratoria... Pero vos le tenés que decir la verdad a la gente, decirle está quebrado y decirle cómo se arregla. Un gobierno, un presidente que viene y lo primero que dice como única medida o como medida principal para arreglar el desequilibrio fiscal que tiene la Argentina es meterle la mano otra vez a los jubilados, pero si que fue son lo que hicieron, que son no señores quisieron tocar mayores. ninguna partida política y se bancaron a la gente tirándole piedras, Javier, pero vos sabés que con eso tal es de no inviable. tocar la de Santiago, ellos. Si entendemos que la división de la sociedad es entre los que nos rompemos el lomo laburando y generando riqueza y los parásitos de la política. Sí, esa es la verdadera discusión. Cuando tuvieron que ir contra los jubilados, no les importó nada con tal de llevarse la guita a los políticos. A ver si lo comprendemos. No, estaba por preguntarte si los demás que estamos aquí podemos decir algo sobre estas cuestiones. Oiga, Gaveta, diga lo que quiera. Acá el joven Martínez de Oz... Sí, por favor. ¿El joven qué? El joven Martínez de Oz. No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estarías en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. No, pero no te pases de listo. Pero se pasó de salame. Se pasó de listo. Y no te da para pasarte conmigo porque te estropeo. Con respeto. Sí, pero la edad no le permite decir semejante barbaridad. ¿Cómo me va a acusar de lo que me acusó? Con respeto. O sea, encima es ignorante, porque encima no sabe. Porque Martínez Dios hizo un programa gradualista, ¿sí? Y eso seguro que no lo sabe. Y seguro que lo acusa de liberal cuando no lo era. Entonces, yo no voy a permitir que me diga semejante barbaridad este hombre. ¿Te podés calmar? Sí, pero es un desubicado, es un malvado. ¿Cómo me va a decir semejante cosa? Pero déjalo que hable, por lo menos. Sí, calmate. Pero bueno, si me agrede, yo lo voy a agredir. ¿Por qué me tengo que aguantar que me agreda, digamos, una persona que carece de conocimiento de economía? Por favor. Decime una cosa, Getón. Getón, pero vos me amenazaste físicamente. No te amenacé físicamente. ¿No? Digamos, en el debate te estoy diciendo. Ni se te ocurra, porque a pesar de la edad que tengo, te puedo partir la naricita. No, dale, viejo acabado. Por favor, con respeto. Con respeto. El primero que faltó el respeto fue él, Santiago. ¿Cómo me va a asociar con la dictadura? Bueno. Tenía 6 años en la dictadura, yo 5. Por favor, no quiero que grite más, mire, por favor. Sí, Carlos, disculpa. El tema es la manta corta, el tema es el agujero. ¿De dónde sale la plata? A ver, los economistas, ¿dónde sale la plata? El tema, permíteme, Javier. El tema lo hablábamos la semana pasada. Lo que pasó con la reducción de subsidios, la política, en realidad no lo tradujo a una reducción de déficit fiscal, sino que se fue a gastar en otro lado. Es decir que el déficit fiscal, tanto el año pasado como en este, se ha mantenido más o menos en el mismo nivel, con lo cual el esfuerzo lo ha hecho el sector privado. Yo creo que las tarifas tenían que actualizarse, eso no está en ninguna duda, y a mí me parecería muy malo que las tarifas dieran marcha atrás, porque ahora por primera vez estás teniendo la mejor señal, que es el precio, sobre todo para que la Argentina pueda generar divisas, finalmente, no solo a través de la soja, sino a través del gas que tiene Vaca Muerta, que nos puede permitir ser exportadores netos. Bueno, pero no le pidas todo al privado. Pero entre los 5 años... Vos no le podés pedir todo al privado. A mí me pareció bien hoy escuchar posturas, porque escuchamos gente que, pobre, no tiene nada que decir. Por ejemplo, el ministro de Economía Kicillof, el sector del kirchnerismo quiere volver al 2016, vive en otro mundo, ellos generaron esto y la verdad que hablen de esto. Pero, por ejemplo, el Frente Renovador o Bocio, ¿qué plantean? Aumenten de acuerdo a lo que es una paritaria. Este año un 15%, el año que viene. Arréglenlo de otro modo. Pero no llegás, Pablo. Bueno, pero si no llegás a pedir al sector público. No llegás a arreglarlo, Pablo. Bueno, no llegás al esfuerzo del sector público también, Miguel. Yo creo que, de vuelta, la discusión de tarifas hay que ir siempre sobre el inicio. El desfasaje que se había acumulado era de 15-1. No había pasado nunca en la historia argentina. Generaba un déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI. Se financiaba con emisión monetaria que generaba inflación.
golpeaba sobre los sectores más vulnerables de la Argentina y además entorpecía el funcionamiento del sistema económico. Con lo cual lo tenías que arreglar sí o sí. De vuelta, el problema es el cómo. ¿Qué es lo que hizo Aranguren? Fue directamente y le pegó solamente al precio. Y eso es un error. El contrato tiene varias cuestiones que hacen al valor de la compañía. Vos podrías haber modificado el plan de inversiones, podrías haber modificado el plazo de concesión, podrías haber modificado el management fee, o sea, lo que te llevas por gerenciar la empresa, podrías modificar cuánta deuda tomar, si darle garantías del Estado contra las nuevas inversiones. Fíjate eso, nosotros que proponíamos eliminarlo de cuajo en el momento inicial, el salto de las tarifas originalmente y eliminando los subsidios completamente era 100%. En el caso de cómo lo hizo Aranguren, redujo solamente un tercio, haciéndola saltar 400%. Es decir, se hizo mal. Es decir, el gobierno tiene que tomar nota que lo hizo mal y lo tiene que rehacer. ¿Se fueron los 120.000 millones que pagó el sector privado en subsidios en los últimos 10 años? A ver, digamos, los subsidios, o sea, los principales beneficiarios era además la zona del AMBA, o sea, con lo cual hacías la de Robbing, o sea, los castigabas a los más pobres y le dabas a los que más tenían. Pero el problema no es solamente eso, digamos, si querés esa parte. Cuando vos distorsionaste la señal de precios, la gente invirtió acorde a esa señal de precios. Entonces, si vos se la modificás muy abruptamente, el problema es que los mandás a la quiebra, lo estás viendo ahora, recién tenías ahí los panaderos, o sea, así tenés un montón de sector, hoy no pueden producir. Si el gobierno no toma nota de esto, de que tiene que, no estoy diciendo volver al disparate del kirchnerismo, pero por lo menos rever el contrato completamente. Un minuto, sí. Sí, lo único que a mí me parece que el único problema que hay no es la frazada corta, que eso es un problema que hay y que sigue. El tema también es que durante 15 años se incumplieron contratos. Se incumplieron contratos que generaron además juicios que en este momento tienen contra de la Argentina. Entonces el gobierno al mismo tiempo tiene que, Macri cuando asume, se compromete con las empresas Los levantaron, me parece. Garantizarla con la modificación de la tarifa. Claro, pero ¿por qué lo levantaron? Lo levantan justamente a cambio de que se actualicen las tarifas. Entonces, si el gobierno incumple con ese compromiso de actualizar las tarifas, los juicios vuelven. Y entonces, ¿qué imagen tiene Argentina ante el mundo para las inversiones que supuestamente quiere traer el gobierno? Pero claro, está fantástico. El tema es el peso del costo. Es un punto Tenemos un país dividido en dos. Seguridad jurídica. Lo privado y lo público. Si creen que lo privado puede pagar absolutamente todo, que somos nosotros los que pagamos impuestos y los que nos inventan un impuesto nuevo cada 2 minutos y no nos bajan nada, porque es verso eso. Es verso porque te bajan un punto de acá y te suben de allá. Cuando estábamos subsidiados nos castigaron, pero hasta la manija no se movía el mínimo no imponible en un país que tenía más de 30% de inflación por año. Entonces tenemos que definir, porque tenemos un país desbalanceado. Al privado lo ahorcamos. No nos pueden inventar un impuesto más a ninguno de nosotros porque nadie puede garpar nada más. Estamos todos de acuerdo. Nada más, porque dejamos de consumir. Lo público sigue. Cada vez más ministerios, cada vez más empleados públicos. Tenemos un descontrol total de los planes. Ayer vino el titular del Polo Obrero. No tienen ni idea cuántos planes reciben, no sabemos si hay una capacitación. Hay un desorden en los municipios absoluto. Tenemos, ¿saben la cantidad de subsidios que no hay solamente para la energía? La cantidad de cosas que están subsidiadas en la Argentina al recontra Pepe, sí, ¿saben? Es insólito. A ver, 3 puntos. El primero, creo que hubo una diputada, Graciela Camaño, que para mí dio en la tecla de toda esta problemática. Dijo, hay que adecuar las subas de las tarifas a lo que la gente puede pagar. ¿Cómo? Bueno, ese es trabajo de la política. El segundo punto, los servicios públicos no son todos iguales. La luz y el gas no es lo mismo que el agua. El agua es un derecho humano. Ahora, ¿me podés explicar a mí por qué una empresa privada de agua cobra tarifas que te llegan el recibo individualmente si vos tenés a lo mejor una cochera que no tiene un pico de agua? Ahora, me gustaría darle... El agua es un derecho humano, es una afirmación por metro cuadrado que del servicio que no muy da. Peligrosa es. El agua ¿por qué es peligroso? Es porque empezamos con los derechos y la gente empieza a asociar que es gratis.
El problema con la Argentina es que todo es gratuito. Cuando te hablo de un derecho es que todos tienen permítame, derecho a recibirlo. ahora el gobierno de la ciudad tenía una idea que es regalar lamparitas LED. Que las den al costo. Eso es un Pero negocio. terminemos. Bueno, pero terminemos con regalar nada. La palabra gratuita habría que tacharla del diccionario. Perdóname, los Gratuito derechos quiere humanos decir no se que regalan, otro lo se está tienen. pagando. Se cobra, está bien, pero los derechos alguien los tiene que pagar. Pero el problema es que alguien lo tiene que pagar. Permitime. El problema es que alguien lo tiene que pagar. Pero decir que el agua es un derecho humano es casi como la Constitución de Venezuela, tenemos derecho a ser felices. Ser feliz es un derecho. Está tan cerca que me suena realmente muy mal. El agua es un derecho humano. Pero te guste o no te guste, ¿viste? Andar a Naciones Unidas, léelo, el agua es un derecho humano. Bueno, no importa. Entonces no voy a en debatir África no hay eso, porque derechos humanos. Esos derechos no tienen ninguna vigencia. ¿Qué quiere decir? En África no hay mucho. Pero es que el derecho alguien lo tiene que pagar. Señora, sí. Bueno, decía entonces que lo que me parece básico para el debate es cuánto está el ciudadano, el pueblo argentino en condiciones de pagar. Primer punto. Segundo punto, no son iguales todos los servicios. Tercer punto, necesitamos conocer los ciudadanos el costo. ¿Por qué pago yo lo que pago de luz? ¿Por qué pago yo lo que pago de gas? Y eso es algo que las empresas privadas deben dar a conocer. Porque si no, seguimos hablando de intangibles. Es decir, yo no sé, yo pregunto, cualquiera de nosotros, ¿sabe cómo está compuesta? Yo te puedo dar una respuesta, por supuesto. Pero vos, por ejemplo, ¿sabías cómo está compuesta la tarifa del gas? Vos sabés que tenés una parte que es generación, perdón, en gas es producción, otra parte que es transporte y otra distribución. Me parece que entre el debate de los derechos humanos y lo que vos me estás preguntando, hay como una es que minimización. tu pregunta yo no sé a qué viene. Sí, porque si realmente... Perdón. Porque claro, porque la ¿Cómo pregunta tiene... tiene... Muchachos, si ponemos esa soluciones. A mí me parece muy naive ese planteo, porque yo principalmente porque no tengo ningún tipo de esperanza ni fe en la clase política, porque me parece que cada uno... ¿Qué hacemos entonces? Es horrible. Bueno, pero es que a mí me parece que no existe una discusión con más genuina. fe. Está cada uno a los gritos y me parece que no le importa lo que está pasando en el otro, simplemente se trata de contar votos. Entonces, pensar que se ponen a entender genuinamente cuando lo único que están viendo los peronistas es con quién se unen a ver qué reinventan para tratar de ser una oposición, y del otro lado, eso es la sensación que me da a mí, no como economista, como ciudadano incluso, que dice, me parece que no va por ahí. Y a mí me parece que en este caso Macri, si veta, y él está asumiendo el costo político, pero a mí me encantaría que lo hiciera si así fuera. Es más. ¿Por qué? Porque me parece que por lo menos es alguien que se está poniendo firme con una idea y lamentablemente hay alguien que lo tiene que hacer. Hay alguien que tiene que asumir el costo político. Hacer paro es defender los derechos cuando mientras trabajamos esos derechos son pisoteados. Se cerraron las escuelas de islas, hubo que salir de movilización, hubo que reclamar, abrieron algunas y otras las cerraron, se cerraron las escuelas de campo, se van a cerrar los 21 institutos de la capital federal que son los institutos terciarios, se cerraron las carreras de ESI, de educación sexual integral, se rifan los lugares de la gente que está inscripta porque no alcanzan los lugares para preparar a los docentes para la ESI. Hoy en día que estamos luchando por el derecho al aborto, pero antes que por el derecho al aborto, ¿Pero por qué no por el luchan derecho por la a la vida? educación sexual integral y por el derecho Yo no sabía que los maestros luchaban por la muerte. Por favor, un punto que me parece interesante, que estaba en la discusión anterior y que vuelve a estar en la discusión de acá. Parece que los políticos y los argentinos estamos peleados con la aritmética. Parece que acá 2 más 2 dejaron de ser 4, entonces, según la visión política, es cualquier cosa. La señora hace un rato dijo que la canasta, sí, digamos, de la línea de la pobreza son 17.000 pesos. Yo tengo acá el informe del INDEC, el último, página 13, y lo invito a que lo vean. ¿Querés que lo ponga acá? No. Acá está el número para Buenos Aires. 5.397, es decir, dio un número que más que lo triplica. No, pero Javier, hoy dio el número el INDEC. Hoy dio el número. 17.700 pesos para... Bueno, ¿dónde estudió? Para una familia privada, a ver, seguro. para la familia tipo... A ver, un minuto, Pilero, pero vos no podés tomar el número del individuo,
¿Sí? No, dio para la familia O sea, tipo. es el de la familia tipo, Ese es de la- 17.000 y pico. Sí. Es este dividido Está 3 bien. y pico. Pero vos sabés, Javier, pero bueno, vos por sabés, eso. Javier. Entonces, ella No, dijo un número de 17.000 y después de 40.000. Si Está no bien. nos ponemos de acuerdo Pero, con la Javier, aritmética, no Javier. podemos discutir 40.000 es la nada. canasta familiar, Pero que, sí. que no, es que Sí. la canasta es 17, no, No, es no, la de 40.000. pobreza, la de pobreza. La de pobreza es justamente 5.000, No, ponele equivocado lo suyo. 5.600. Asesórese Mirá, bien. no, mirá. Asesórese ¿sabes qué? bien. Podés ir al informe del INDEC No, y lo mirás asesórese el número. bien. Está acá, Santiago. 17, ¿Sabes por qué? Porque si no 17.700 no. pesos A ver, de pobreza. esta es 5.600, 5.700 para el individuo y la canasta para la familia son cerca de 17.000. Es decir, lo que vos no podés hacer es agarrar el número de la familia, considerarlo para el individuo. Y el sueldo es para una sola persona o es para la familia. No entiendo. 18.000 pesos. No, pero está bien, pero digo, estamos peleados con la aritmética. Cuando no sabemos ni sumar, no podemos... Por abajo, Milei le está tratando de burra a la señora y la señora le dice dónde estudió seguramente en un colegio privado, por eso es burro. Digamos, ahí No, está. yo no dije burro. Mira, Bueno, la palabra por eso- burro no salió bueno, de mi boca. burro la agregué yo, pero quise- No, ¿sigue por eso eso no? vamos a tener cuidado A ver, pero cómo nos ¿quise decir eso o tratamos no? entre nosotros. Sí, lógicamente, porque cuando yo te estoy hablando de la canasta de pobreza, que estamos por debajo, es porque un docente que cobra 12.000 pesos sostiene a su familia, Los números es no te dan sostén la de hogar, razón. Los sostiene a números las no te dan la personas razón. que viven en No podés su usar la casa. canasta de la familia para un individuo. Ahora, ¿vos y te después- parece? Pero si vos Discúlpame. no sabés los números, ¿qué querés que haga? No, sí sé los números y sí sé qué es lo que se necesita para vivir. Para que ¿Cómo no no te voy a el micrófono, saber? no está en el micrófono. Menos Santiago. mal, para un minuto, porque si no es un criterio esto, vamos a ordenarnos. Santiago, Sí. No, yo lo Santiago, que quería un decir. punto adicional Barbie. quiero hacer, Sí. ¿no? Digo, porque yo, para hacer la reflexión, fui sobre los números duros y no sobre la emocionalidad. Y una docente me contesta con una falacia ad hominem. O sea, la respuesta fue, vos estudiaste en el sector privado. Esa es la calidad del debate que se genera en Argentina. Es decir, en lugar de decir, no, tu número está mal con un criterio científico, ¿cuál fue la refutación? Vos estudiaste en el sector privado. Es decir, y así es la calidad de chicos que salen de la educación. La mitad termina, la mitad que termina no entiende lo que lee, el 70% no resuelve un ¿Vos sos problema profesor de la matemático. universidad? Yo soy titular de cátedra de teoría monetaria 1 y 2 y tengo 27 años de docencia. Es más, di muchos años clase de economía matemática y sucede que la señora me dice que no sé sumar. Mirá qué interesante. Es decir, y además, Dije o sea... que no es cierto lo que dijiste No, bueno, del no, costo es que vos de no la conocés los canasta números. de O sea, vos le pobreza ponés... No, es que vos no y los de la conocés. canasta No gritemos familiar. igual, no gritemos. No, está bien, pero vamos a hacer lo mintiendo siguiente. sobre algo que Yo no, estoy no, acá, no, no, yo estoy acá con los datos del INDEC, los tengo acá. Mostrá vos cuáles son los datos. Yo tengo los del INDEC. ¿sí? El instituto. 17.700 el Pero INDEC, eso es para una canasta de familia, pobreza. no para un Lógico. individuo. Y vos lo pusiste Es para para un el individuo. sueldo. Cruzaste un ingreso de un No, individuo no contra el mientas. gasto de una No, familia. no mientas. Y Yo te eso es hablé una... del sueldo. Digamos, eso es Del muy... sueldo, digamos, hablé, no del de individuo. alguien que no sabe ni lo mínimo de aritmética. Pero, Javier, Cruzó el individuo una mantiene una familia. canasta de una familia El individuo ¿sí? docente contra el sostiene ingreso familias. de un individuo. Lo cual, ¿sabes qué? Es una burrada. Y el pacto Santiago. fiscal, Bueno, no, María minuto, Julia, sí, está termina, por favor. cumpliendo